Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, nos adentraremos en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar las confesiones más impactantes de Demet, explorando sus errores, las lecciones que ha aprendido, y los momentos más vulnerables que la han forjado como la mujer y la artista que admiramos. Si eres fan de las series turcas, sigues la carrera de Demet, o simplemente te encanta el chisme bueno y la exploración de la vida de las estrellas, este vídeo es absolutamente para ti. Vamos a descubrir aspectos de la vida de Demet que quizás desconocías, y que nos permitirán verla desde una perspectiva más cercana, más humana, y comprender el camino que ha recorrido para llegar a la cima. Y como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más sorpresas. Compartan este vídeo con sus amigos, y no olviden dejar sus comentarios abajo. Comencemos. Demet Özdemir, ese nombre evoca imágenes de elegancia, talento, y una sonrisa que ilumina la pantalla. La hemos visto brillar en series que han conquistado corazones en todo el mundo, como Erkenci Pájaro Soñador, Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Farah, Mi Nombre es Farah, por mencionar solo algunas de sus grandes interpretaciones. Pero, ¿sabemos realmente todo sobre ella? Conocemos los desafíos que ha enfrentado, los errores que ha cometido, y las lecciones que ha aprendido en su camino hacia el éxito. La verdad es que, como cualquier ser humano, Demet ha tenido momentos de dificultad, decisiones que tal vez no volvería a tomar, y situaciones que la han marcado para siempre. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. En este vídeo vamos a adentrarnos en algunos de esos momentos, analizando desde su infancia hasta el estrellato que disfruta actualmente. Es importante recordar que todos cometemos errores, y que lo que realmente define a una persona es cómo aprende de ellos y cómo se levanta después de cada caída. Demet, sin duda, es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia, y de cómo la búsqueda constante de la mejora personal puede llevarte a alcanzar tus sueños más ambiciosos. *** La infancia y los primeros pasos, forjando el carácter ***. Empecemos por su infancia. Demet nació en İzmit, una ciudad industrial en el noroeste de Turquía. Su infancia estuvo marcada por la humildad y la sencillez. Su familia, como muchas otras en Turquía, no contaba con grandes recursos económicos, y esto, sin duda, forjó su carácter. Desde muy joven, Demet demostró una gran determinación, una fuerza de voluntad inquebrantable, y una pasión arrolladora por el baile. Soñaba con convertirse en bailarina profesional, y ese sueño la impulsó a tomar decisiones importantes y a asumir riesgos que la llevarían por un camino inesperado. A una edad temprana, la familia de Demet decidió mudarse a Estambul, la vibrante y bulliciosa metrópoli que es el centro de la vida cultural y económica de Turquía. La mudanza representó un cambio radical para la joven Demet. La vida en la gran ciudad no era fácil, y la familia tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades. La competencia era feroz, las oportunidades limitadas, y la lucha por salir adelante era constante. Demet, desde muy joven, demostró una gran madurez y responsabilidad. Comenzó a trabajar a una edad muy temprana para ayudar a su familia, y esto, aunque fue duro, le enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la independencia y la necesidad de ser perseverante ante la adversidad. Aprendió a valorar cada oportunidad, a no rendirse ante las dificultades, y a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Fue durante esta época, en medio de las dificultades, cuando Demet comenzó a tomar clases de baile y a participar en diversos proyectos artísticos. Su talento innato, su dedicación incansable y su pasión por el baile pronto llamaron la atención de algunas personas clave en la industria del entretenimiento. Fue en este momento crucial cuando la industria del entretenimiento turca, con sus luces y sombras, comenzó a abrirle sus puertas. *** Los primeros pasos en la industria, inexperiencia y aprendizaje ***. Como ocurre con muchas jóvenes promesas, los primeros pasos de Demet en la industria del entretenimiento no estuvieron exentos de desafíos y errores. En algunas entrevistas, Demet ha mencionado que al inicio de su carrera, tomó algunas decisiones guiada por la inexperiencia, la necesidad de trabajar y el deseo de aprovechar todas las oportunidades que se le presentaban. En ese momento estaba abierta a diferentes proyectos, incluso a aquellos que quizás no se ajustaban del todo a su visión artística o a sus aspiraciones.
Esto no significa que se arrepienta de todo lo que hizo. Cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, con el tiempo, Demet aprendió a ser más selectiva, a priorizar los proyectos que realmente la apasionaban, que le permitían desarrollar su talento y que contribuían a su crecimiento como actriz. Aprendió a escuchar su intuición, a confiar en sus instintos, y a no aceptar proyectos que no la convencían del todo, por muy tentadores que fueran. Este proceso de aprendizaje y crecimiento fue fundamental para que Demet pudiera construir una carrera sólida y coherente, donde la calidad de sus trabajos y la integridad de sus decisiones fueran siempre una prioridad. *** La presión mediática, lidiando con la fama ***. A medida que su fama crecía, Demet también tuvo que aprender a lidiar con la presión mediática y con la exposición pública. La industria del entretenimiento, con su voracidad y su necesidad de generar contenidos, es un terreno fértil para los rumores, las críticas y la especulación constante. Los chismes, las críticas, los rumores sobre su vida personal y profesional eran constantes, y esto, sin duda, supuso un gran desafío para ella. En varias entrevistas, Demet ha confesado que al principio le costaba mucho mantener la calma y no dejarse afectar por los comentarios negativos, las críticas destructivas y las interpretaciones malintencionadas. Aprender a lidiar con la presión mediática fue un proceso largo y complicado, que le exigió una gran fortaleza emocional y una importante capacidad de adaptación. Afortunadamente, Demet aprendió a proteger su vida personal, a establecer límites claros, y a rodearse de personas que la apoyaban, la comprendían y la ayudaban a mantenerse centrada en sus objetivos y en sus valores. Aprendió a ignorar los comentarios negativos y a centrarse en las opiniones constructivas y en el cariño y el apoyo de sus fans. Las relaciones amorosas, lecciones de vida ***. Otro aspecto importante en la vida de Demet son sus relaciones amorosas. Como figura pública, sus romances han sido siempre objeto de interés y especulación por parte de los medios de comunicación y del público en general. La actriz ha tenido relaciones sentimentales que han sido muy comentadas, y algunas de ellas han terminado en rupturas mediáticas, con el consiguiente impacto emocional y mediático. Uno de los errores que Demet ha reconocido en sus relaciones es haber sido, en ocasiones, demasiado impulsiva y dejarse llevar por las emociones del momento. La intensidad de sus sentimientos, su pasión y su entrega, a veces la impulsaron a tomar decisiones apresuradas o a actuar de manera impulsiva, sin reflexionar lo suficiente sobre las consecuencias. Con el tiempo, Demet aprendió a ser más cautelosa, a tomarse el tiempo necesario para conocer bien a una persona antes de comprometerse, y a no dejarse llevar por las emociones del momento. Aprendió a ser más selectiva en sus relaciones y a priorizar su bienestar emocional y su felicidad. También aprendió a reconocer las señales de alerta, a identificar las relaciones que no le aportaban felicidad o que podían ser perjudiciales para su equilibrio emocional, y a alejarse de ellas de manera oportuna y decidida. Aprendió a poner límites, a defender sus necesidades y a no ceder ante las presiones externas o las expectativas sociales. Un ejemplo claro de esta evolución personal fue su matrimonio con Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco. La relación, que inicialmente parecía idílica y llena de felicidad, terminó en divorcio. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las causas de la ruptura, Demet ha mencionado en varias entrevistas que aprendió mucho de esta experiencia y que ahora tiene una visión más clara sobre lo que busca en una relación, y sobre lo que es realmente importante para su felicidad y su bienestar. El ámbito profesional, decisión y evolución ***. En el ámbito profesional, Demet también ha enfrentado algunos desafíos y ha aprendido valiosas lecciones. Al principio de su carrera, como mencionamos anteriormente, pudo haber tomado decisiones que no eran las mejores para su trayectoria artística o para su crecimiento personal. Sin embargo, con el tiempo y a medida que acumulaba experiencia, aprendió a escuchar su intuición, a confiar en sus instintos y a defender sus ideas y sus opiniones. Ha reconocido que en ocasiones se dejó llevar por la presión de los productores, por el deseo de complacer a todo el mundo o por la necesidad de obtener un determinado papel. Aprendió a decir no a proyectos que no le convencían, que no se ajustaban a sus aspiraciones o que no le permitían expresar su talento en su totalidad. Aprendió a no comprometer sus valores, a no renunciar a sus ideas y a defender su visión artística con convicción y determinación. Este proceso de aprendizaje y evolución le permitió construir una carrera sólida y exitosa, basada en la calidad de sus interpretaciones, en la coherencia de sus decisiones y en la autenticidad de su trabajo.
Le permitió interpretar personajes que realmente la apasionaban, que le permitían explorar diferentes facetas de su talento y que contribuían a su crecimiento como actriz y como persona. *** La importancia de la autenticidad ***. Una de las lecciones más importantes que Demet ha aprendido a lo largo de su carrera es la importancia de la autenticidad. Ha comprendido que ser fiel a sí misma, a sus valores, a sus principios y a sus creencias es fundamental para ser feliz, para alcanzar el éxito y para vivir una vida plena y significativa. No se ha dejado influenciar por las expectativas de los demás, ni por las presiones externas, ni por las modas pasajeras. Ha seguido su propio camino, ha definido sus propios objetivos y ha tomado sus propias decisiones, siempre en consonancia con su esencia y con su visión del mundo. La autenticidad de Demet se refleja en su trabajo, en sus relaciones personales, en su forma de comunicarse con sus fans y en su compromiso con las causas que considera importantes. Es una mujer que no teme mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y esa honestidad y esa transparencia son, sin duda, parte de su encanto y de su éxito. *** La relación con los fans, un vínculo inquebrantable ***. Otro aspecto fundamental en la vida de Demet es su relación con sus fans. Siempre ha sido muy cercana a sus seguidores, ha mantenido una comunicación constante con ellos a través de las redes sociales, y ha demostrado un gran agradecimiento por su cariño y su apoyo. Demet ha reconocido que el apoyo de sus fans ha sido fundamental para superar los momentos difíciles, para seguir adelante con su carrera y para mantenerse motivada y comprometida con su trabajo. El cariño y el aliento de sus fans la han impulsado a seguir adelante, a no rendirse ante las adversidades y a perseguir sus sueños con perseverancia y determinación. Demet ha aprendido a valorar el cariño y el apoyo que recibe de sus seguidores, a utilizarlo como una fuente de inspiración y de motivación, y a devolver ese cariño a través de su trabajo, de sus mensajes y de su cercanía. También ha aprendido a ignorar los comentarios negativos, a centrarse en las cosas positivas y a no permitir que las críticas destructivas afecten su bienestar emocional. *** En resumen, un legado de superación ***. En resumen, la vida de Demet Özdemir es un reflejo de superación, perseverancia y autenticidad. Es una historia de una joven que soñaba con bailar y que, con esfuerzo, dedicación y talento, logró convertirse en una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Ha cometido errores, ha enfrentado desafíos y ha aprendido valiosas lecciones en cada etapa de su vida. Se ha levantado después de cada caída, ha superado cada obstáculo y ha seguido adelante con una sonrisa en el rostro, con una actitud positiva y con una determinación inquebrantable. Hoy Demet es un ícono para muchas personas, no solo por su talento y su belleza, sino también por su humildad, su cercanía con sus fans, su compromiso con su trabajo y su capacidad de superación. Es un ejemplo de que con esfuerzo, dedicación, perseverancia y autenticidad, es posible alcanzar tus sueños y construir una vida plena y significativa. *** Lecciones clave de la vida de Demet ***. ¿Qué podemos aprender de la historia de Demet Özdemir? *** El valor del aprendizaje *** Los errores son oportunidades para crecer y evolucionar. No hay que tener miedo a equivocarse, sino aprender de cada experiencia y utilizarla como un trampolín para el éxito. La importancia de la perseverancia *** El camino hacia el éxito no siempre es fácil. Habrá obstáculos, dificultades y momentos de duda. Pero la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de no rendirse son clave para alcanzar tus metas. La autenticidad como brújula ser fiel a ti mismo y a tus valores es fundamental para vivir una vida plena y feliz. No te dejes influenciar por las expectativas de los demás, ni por las presiones externas. Sigue tu propio camino y sé fiel a tu esencia. La fuerza de la conexión rodéate de personas que te apoyen, te inspiren y te ayuden a crecer. Valora el cariño y el apoyo de tus seres queridos y de tus fans. La importancia del equilibrio aprende a cuidar tu bienestar emocional y a proteger tu vida personal. No te dejes consumir por el trabajo ni por las presiones externas. Prioriza tu felicidad y tu bienestar. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida de Demet Özdemir y que hayan aprendido cosas nuevas sobre ella. Espero que hayamos podido ahondar en la vida de Demet y comprender mejor los momentos que la formaron.
Recuerden que los errores, por más grandes que parezcan, pueden ser escalones hacia la madurez y el crecimiento. Demet nos demuestra que cada desafío, cada aprendizaje, nos construye y nos fortalece. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. No olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este vídeo, qué aspectos de la vida de Demet les han resultado más interesantes y qué otras curiosidades les gustaría que exploráramos sobre ella o sobre otros famosos turcos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.